inaugurar un tiempo de mucho debate en la Argentina para poder construir la Argentina que nos merecemos. Y quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Inolvidable banderazo en Tucumán. Argentina despierta. El sábado 20 de junio, Día de la Bandera, el pueblo argentino dijo basta al avance autoritario del gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El objetivo principal de la convocatoria fue reclamar al gobierno nacional por la intervención y la intención de expropiar la empresa agroexportadora Vicentín. Dicho de otra manera, para defender la propiedad privada y exigir que se respete la Constitución. La multitudinaria manifestación fue convocada por ciudadanos de a pie y trabajadores y se llevó a cabo en más de 80 ciudades del país y en las redes sociales. Pero el caso de Vicentín fue solo la gota que rebalsó el vaso. Desde que el kirchnerismo volvió al poder, las medidas autoritarias y el avance contra las libertades individuales no pararon de crecer. Superpoderes para Alberto Fernández e impuestazo. A pocos días de asumir, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Económica que otorga con la excusa de la crisis superpoderes a Alberto Fernández que no corresponden a los de su función como presidente. Dentro de la misma Ley de Emergencia se aprobó una suba de impuestos récord que golpeó duramente a las clases trabajadoras. Entre esas medidas estuvieron suspensión del pacto fiscal, es decir, que el Estado puede gastar más de lo que recauda, suba de impuestos a los bienes personales, doble indemnización para despidos, es decir, que si tenés que cerrar porque no te dejan trabajar, además debes pagar una doble indemnización. Dólar turista, un impuesto del 30% destinado a encarecer los gastos y las compras con tarjeta de crédito hechas en el exterior. A esto hay que sumarle una nueva embestida kirchnerista contra el campo. El jueves 5 de marzo, el gobierno de Alberto y Cristina subieron las retenciones a la soja 3 puntos, escalando hasta el 33%. Aunque el productor agrónomo no solo paga retenciones. Según Matías Lestani, responsable del Departamento de Análisis Económico de las Confederaciones Rurales Argentinas, el 77% de lo que produce el trabajador agrónomo se lo lleva el Estado, siendo así Argentina uno de los países con mayor presión fiscal al sector y que más desalienta la producción. El resultado de estas medidas antiproductivas del gobierno fue un masivo tractorazo en todo el país. Estafa a los jubilados. Pese a que Alberto Fernández había dicho que los jubilados eran su prioridad, rápidamente demostró que no era así. Con la Ley de Emergencia Económica, el gobierno nacional suspendió la Ley de Movilidad Jubilatoria, una iniciativa que permitía a los abuelos no perder frente a la inflación que azota nuestro país. Esta medida fue prorrogada hasta fin de año y el resultado será que los jubilados pueden perder alrededor de 136.000 pesos de sus ingresos en total. Héroes de Malvinas. Otro grupo afectado por la suspensión de la movilidad jubilatoria que también rige para pensionados fueron los excombatientes de la Guerra de Malvinas. Pese a que dieron la vida por la patria, el Estado adeuda 10 años de su pensión y Alberto Fernández redujo por decreto el aumento del 7% que les correspondía. Intervenir la justicia de Jujuy. Con la intención de proteger a Milagro Sala, Cristina Kirchner avanzó con un proyecto para intervenir la justicia de Jujuy. Este intento de ir contra la independencia de poderes llevó a una manifestación ciudadana frente al Congreso y en distintas localidades del país.
Asimismo, jueces de todo el país también rechazaron la intervención de la justicia de Jujuy. Ciberpatrullaje. En una teleconferencia, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, admitió que el gobierno realizaba ciberespionaje con la excusa de medir el humor social. Realizan lo que se llama ciberpatrullaje, que es esto que mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante. A esto hay que sumarle la propuesta del senador kirchnerista Alfredo Luenzo de limitar la libertad de expresión en las redes sociales bajo una regulación pública, democrática y equilibrada. Liberación de delincuentes y celulares en las cárceles. La pandemia ha sido la excusa perfecta del kirchnerismo para avanzar con las medidas que perjudican al ciudadano argentino. El beneficio de prisión domiciliaria para delincuentes, entre ellos violadores, es otro de los tantos ejemplos. Uno de los casos más escandalosos fue el de una jueza feminista que le dio prisión domiciliaria sin siquiera seguimiento con tobillera a un violador pedófilo condenado a 12 años de prisión por abusar de su nieta de los 7 a los 11 años. Por si esto fuera poco, el informe de la Fiscalía indica que el abusador viviría con 5 menores de edad. Aunque aún hay más, los delincuentes que permanecen en las cárceles bonaerenses tuvieron obviamente con la excusa del COVID el beneficio de poder utilizar teléfonos celulares. Eso llevó a que, por ejemplo, la diputada Carolina Píparo recibiera amenazas por Facebook del asesino de su hija, que se encuentra cumpliendo condena en una cárcel de Buenos Aires. Corrupción y sobreprecios. Hay dos hechos que destacan en la materia de corrupción. En primer lugar, el nombramiento de Félix Kraus a cargo de la Oficina Anticorrupción. Kraus es uno de los fundadores de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y, para sorpresa de nadie, a pocos días de asumir en el ente que debe investigar la corrupción, la oficina que ahora dirige dejó de investigar a Cristina Kirchner en una causa de corrupción por lavado de dinero. Por otro lado, los escándalos de sobreprecios salpican una vez más al kirchnerismo. Medicamentos, alcohol en gel, aceite y hasta fideos son algunos de los insumos que el gobierno compró con precio hasta un 400% más caro y que tras la presión de los ciudadanos por redes sociales tuvo que dar marcha atrás. Cuarentena. Pese a que el 23 de enero el ministro de Salud Ginés González García dijo que no hay ninguna posibilidad de que el coronavirus llegue a Argentina, ya llevamos 100 días de aislamiento obligatorio con limitaciones para trabajar, abandono de argentinos en el exterior, prohibición de hacer ejercicio al aire libre y hasta de visitar a seres queridos. Estos dichos, sumado a hechos de la gestión, llevaron a que el ministro sea denunciado penalmente por violación del deber de funcionario público en la Fiscalía Federal número 3 de Rosario. Entre los hechos de la mala gestión de la cuarentena se aparece la compra de test rápidos a China, que, según especialistas, son defectuosos y pese a eso el gobierno los sigue utilizando. Además, hasta el 20 de abril, Argentina tenía la tasa de médicos infectados más alta del mundo. Por otro lado, Alberto Fernández amenazó a quienes no obedecen al gobierno diciendo: los vamos a detener y les vamos a sacar los autos. Son unos inconscientes. Dicho y hecho, según informes de la Policía Federal citados por Infobae, la persecución tiene un saldo de más de 10 millones de argentinos notificados, más de 93.000 argentinos detenidos y 4.632 autos secuestrados, de los cuales el dueño podría no recuperar su propiedad. Eso sí, Alberto Fernández realiza actos políticos por el país, sin seguir las normas de aislamiento social y el uso obligatorio del barbijo que él mismo impone a la población. Entre los lugares que visitó aparecen Tucumán, La Rioja, Formosa o la ciudad turística de Villa Langostura. Argentinos abandonados en el exterior. El cierre total de fronteras, que rige desde el 27 de marzo y se extenderá por lo menos hasta septiembre, afectó no solamente a extranjeros que querían viajar a Argentina, sino también a nuestros ciudadanos que están en el exterior por cuestiones de turismo
así como también estudiando o trabajando. La necesidad de volver a Argentina de muchos de estos ciudadanos hizo que el gobierno nacional dispusiera de vuelos de repatriación. Estos vuelos solo se permiten si son de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, ya que el gobierno prohibió volar a empresas privadas, lo que significó que miles de argentinos que estaban en el exterior no puedan abordar los vuelos que ya habían pagado. A esto hay que sumarle que el gobierno de Alberto Fernández no reconoce los pasajes ya comprados y obliga a los ciudadanos argentinos a comprar boletos en Aerolíneas Argentinas a costos altísimos. Además de todo esto, los argentinos en el exterior deben comprar insumos básicos como agua, alimento o pagar el alojamiento que no estaba estipulado en su viaje a un 30% más caro por el impuesto país que impuso el gobierno. Economía. La economía en tiempos de pandemia, pero por sobre todo en tiempos de kirchnerismo, muestra un notable fracaso. Desde la vuelta al poder, el kirchnerismo parece encaminarse a velocidad de Fórmula 1 hacia Venezuela, con medidas antiproductivas como limitar el comercio, aumentar los impuestos, prohibir los despidos, congelar los precios, controles de precios y clausuras, entre otras medidas chavistas. Algunas medidas llevadas adelante por el gobierno desde su asunción. Impuestazos. Como ya lo mencionamos anteriormente, el aumento de impuestos al sector productivo es una de las medidas favoritas del gobierno y sus dirigentes. Control cambiario. Si bien el cepo al dólar fue una de las medidas que dejó el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto y Cristina aumentó los controles llevando el dólar de mercado a un precio histórico. Además, solo se puede comprar moneda extranjera con declaración jurada y un máximo de $200 al mes. A esto hay que sumarle el impuesto país, que es un impuesto al ahorro que consiste en entregarle al Estado el 30% del valor de la compra en dólares. Expropiaciones. Si bien todavía el gobierno no pudo quedarse con ninguna empresa privada, la intención de quitarle su propiedad a la familia Vicentín, con la excusa de la soberanía alimentaria, la misma que usaba Hugo Chávez, más algunos proyectos de congresistas, muestran que Alberto Fernández parece seguir los pasos de Cristina Kirchner durante sus 8 años gobernando. Controles de precios y clausura de comercios. Una de las medidas más chavistas del gobierno. La patrulla de militantes de la Cámpora saliendo a controlar que los comerciantes vendan sus productos al precio que el gobierno dice preocupa. Y más aún cuando el castigo son multas impagables e incluso la clausura del comercio. A esto hay que sumarle la prohibición para despedir empleados o la doble indemnización que llevaron a empresas como la TAM a cerrar, entre otras medidas que restringen la producción y el comercio. Estas medidas, más la prohibición para trabajar para la mayoría de los sectores de la economía argentina bajo la excusa de la cuarentena, llevaron al país a entrar en el 9º default de su historia, la caída económica más grande de los últimos 11 años. La caída económica de marzo, con solo 10 días de cuarentena, fue del 9.8%. Hasta abril, 56.000 kioscos habían cerrado, 54% de las pymes estaban cerradas. Solo en marzo, 14.830 empresas dejaron de pagar aportes. Según la UCA, desde que comenzó la cuarentena, 860.000 personas quedaron desempleadas. Mi nombre es Agustín Laje y creo que el banderazo nacional reciente es el primer freno que intenta poner la sociedad civil de manera seria y organizada al gobierno autoritario de Alberto Fernández. Gobierno que ha utilizado la situación pandémica para recortar libertades individuales, para atacar la propiedad privada, para explotar a los ciudadanos con más y más impuestos y para controlar a la población a través del miedo. El gobierno de Alberto Fernández ha demostrado en las últimas semanas que aquello de la autocrítica, a partir de la cual nos prometieron que ahora volvían siendo mejores y buenas personas, no fue nada más que un eslogan de campaña para recolectar más votos. Nos ha mostrado que han vuelto los mismos de siempre y con ánimos recargados de venezolanizar a la Argentina. En ese sentido, han ido desde el ciberpatrullaje, pasando por intentos de expropiación del sistema de salud, hasta el reciente intento de expropiación de una empresa privada. La sociedad civil en el banderazo nacional ha dicho por primera vez a este gobierno: no vamos a permitir que venezolanicen la Argentina. Mi nombre es Miguel Ángel Boyano y quiero darles mi interpretación del banderazo de hoy.
creo que se buscaban defender tres cosas esencialmente. Primero, la propiedad privada. Segundo, defender el avance del gobierno frente a las libertades individuales. Y por último, defender el avance del Ejecutivo ante el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Todo esto en la cuarentena se está usando con objetivos que no son estrictamente sanitarios y no podemos permitir que eso continúe así. Hoy, 20 de junio, hemos salido con nuestras banderas a acompañar el reclamo de miles de argentinos que han salido a pedir el respeto por nuestras libertades individuales, condición básica del bien común en la Argentina. También acompañamos el pedido del fin de esta cuarentena eterna, asimétrica e innecesaria que impuso el gobierno. Y por último, pedimos al gobierno que termine con su castigo ideológico a los sectores productivos de la Argentina, especialmente al sector agropecuario, que fue uno de los motores históricos de la economía argentina. Hoy, como en tantas otras gestas, hemos salido con nuestra bandera. Soy Victoria Villarruel, estoy en el banderazo nacional en la Plaza del Obelisco y le quiero pedir al presidente Fernández, al jefe de gobierno Larreta y al gobernador Kicillof que respeten nuestra libertad, que nos dejen trabajar, que nos dejen transitar, que dicten las medidas necesarias a la cuarentena, respetando la Constitución Nacional y no por decreto de necesidad y urgencia. Los derechos fundamentales se limitan respetando la Constitución. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y en torno a lo acontecido en el día de la fecha como consecuencia de las manifestaciones en todo el país, quiero decir que esto es consecuencia del hartazgo que tiene que ver con el hambre, con el desempleo, con la miseria, con las quiebras, en fin, con los negocios que cierran y también con la amenaza al derecho de propiedad a partir del caso Vicentín. Todo esto está concurriendo de una manera alarmante, fatídica, el pueblo está empezando a despertar y el gobierno, a muy poco de haber asumido, ya está empezando a mostrar las garras ideológicas. Así que esta es una sana reacción del pueblo que pide libertad. En el día de ayer hubo una gran movilización donde el pueblo dijo no a la expropiación de Vicentín. Se pretende legitimar esa expropiación a partir de los desfalcos o a partir de las inconductas que habría tenido la empresa. A cada uno de los argentinos que estuvo manifestándose en el día de ayer, lo que está reparando no es en las inconductas de la empresa, es en el avance sobre una garantía constitucional. El presidente dice que son gente equivocada. No puede estar equivocado quien reclama el cumplimiento de una garantía. La propiedad privada es una garantía y la propiedad privada se tiene que respetar. Y si no, hay que hacerla respetar. Hola, soy Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén. Hoy, multitudes de argentinos salimos a las calles a conmemorar los 200 años del fallecimiento del general Belgrano y también a decirle a este gobierno nacional que así como Belgrano soñó un país, también nosotros lo soñamos. Y ese sueño está lejísimos de lo que pretende este gobierno nacional, que está yendo en contra de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestros valores y de nuestras instituciones. Y que cada vez que quieran hacerlo, nos van a encontrar en la calle, firmemente unidos. Hola, soy Guadalupe Batallán y quiero compartirles mi reflexión sobre el banderazo del día de hoy. Me parece que Vicentín fue solamente una excusa, pero la realidad es que hay un montón de razones por las cuales la gente decidió salir a la calle a decir basta. Entre ellos, el abuso policial que se cobró la vida de Luis Espinosa, la corrupción que vimos con el Ministerio de Desarrollo Social y Arroyo en los fideos y el aceite, el aborto, los intentos de meter el tema del aborto en el Congreso mientras estábamos en cuarentena, el desempleo, la imposibilidad de salir a trabajar, la restricción de las libertades, son solo algunas de las causas. Pero me alegro de que el pueblo empiece a decir basta y veremos cómo continúa esto. Por estas y muchas otras medidas, el pueblo argentino salió a las calles para marcarle las fallas al gobierno, como el mismo Alberto pidió en campaña. Basta de usar la pandemia para avanzar contra las libertades individuales, la propiedad privada y la Constitución. Argentina no es Venezuela y nunca lo será.